Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a presentar hoy un nuevo programa que va a estar integrando la grilla de Canal 15 Campana. Y justamente será para que distintos vecinos de la ciudad de Campana, que ya les vamos a nombrar, opinen acerca de temas del ámbito nacional. Una charla que será entre ellos y que llegará hasta ustedes con opiniones disímiles, pero que de alguna manera se van a conjugar en temas que hacen a la realidad nacional. Van a estar aquí en este programa Oscar Echar, libre pensador. También estará Alberto Giordanelli, diputado mandato cumplido, y Daniel González Kelly, que es empresario en diseño y construcción. Ellos les van a decir a ustedes cómo opinan acerca de esta realidad nacional y de temas que todos los días seguramente van a estar en los medios de comunicación. Con ustedes, los protagonistas. El año 2008 y el año 2018 se sabía que iba a haber una crisis económica para el año 2020. La pandemia lo único que hizo fue acelerar esta crisis, fue adelantar esta crisis, lo que nos permite saber el resultado, que no es muy complicado: un mundo pobre y un país un poco más pobre. Hay dos caminos: el apocalíptico, que deja caer el tema, o tratar de transformar esta crisis en una nueva realidad. El mundo se está agrupando en base a una nueva realidad, hasta agrupamientos que parecían absurdos. Acaba de generar un convenio de paz Israel judía con Arabia Saudita, que es islámica. Es algo que solamente la pandemia lo podía lograr. Y el mundo en estas asociaciones lo está haciendo por continente. Y lamentablemente América Latina no tiene un continente organizado como para poder enfrentar esta situación. Debemos defendernos como argentinos. Argentina es un país que tiene todas las posibilidades económicas como para poder solucionar este tema, como para poder entender esta nueva normalidad que tiene el mundo, como para entender toda esta geopolítica, porque tenemos todos los recursos existentes, sean minerales, sean gasíferos, sean industriales, sean del punto de vista del conocimiento. ¿Qué es lo que tenemos obligación nosotros de ejercer? Un nuevo compromiso social, un nuevo pacto social, de la cual tendremos algunas complicaciones que nos deben impedirnos seguir avanzando. Tenemos una sociedad complicada, que es una sociedad que se rechaza, que es una sociedad egoísta, que es una sociedad que no acepta el que está al lado. Por lo tanto, sanar la enfermedad de esta sociedad va a demandar demasiado tiempo. Tenemos un gobierno que está acotado, obligado a pagar las deudas y a generar empleo a aquellas poblaciones más vulnerables a través de la construcción de viviendas, etcétera, etcétera. Tenemos un mundo industrial que va a tener sus posibilidades. Tenemos un mundo de las pymes que van a tener créditos universales. En ese pacto social que estamos armando, los distintos actores van a tener que ceder como cedió Arabia Saudita, como cedió Israel. Y eso nos va a demandar un tiempo. ¿Por qué? Porque si el Estado y la sociedad ya tienen sus complicaciones, también lo va a tener la política. La política que hoy vive permanentemente en el acusar al otro, va a tener que entender que tiene que entrar en un estado de convivir en la discrepancia. Político que no entiende de que debemos generar soberanía política para tener un destino trascendente, no entenderá la política que viene y será cómplice del hambre que viene, y vendrán otros políticos a explicar el tema. ¿Qué nos queda para seguir avanzando a nosotros? La persona. La persona es la herramienta más cercana que tenemos para resolver. Y de eso se trata esto. De ver hacia dónde va el nuevo empleo, de ver los empleos que van a desaparecer, de ver los empleos que aún no existen y van a surgir, de ver los estudios que van a aparecer. Por dar un ejemplo, la energía eólica va a ser una materia universitaria, lo sustentable va a ser una materia universitaria en la cual va a haber que repensar
si nos sirve estudiar lo que pensamos o lo que viene, y trabajar específicamente con aquellos sectores más juveniles mientras la geopolítica se va ordenando. Para ponernos en un cierre final de esta presentación, queremos saber primero cómo está parado el mundo, cómo va a estar parado nuestra política y cómo va a estar parado el individuo. Y el individuo más joven, que es la esperanza de futuro, medianamente lo tiene claro, porque no tiene prejuicios sociales, porque no tiene prejuicios de género, porque sabe que digitalmente está instalado con el mundo, hay que ayudarlo a que transforme eso en un pensamiento de criterio laboral, porque ya si tiene oportunidad de irse a otro país se va, ya está entendiendo de que el mundo es el mercado. Y quienes se quedan tienen que entender que el conocimiento será lo que nos va a dar la oportunidad de poder desarrollarnos. Apuntemos allí, al empleo que viene, que va a ser el tema que vamos a tratar nosotros. Si tenés alguna cosa que decirnos, aquí debajo podés dejar el mensaje, o si tenés alguna propuesta, simplemente lo que tenés que decirnos y la subimos al aire, teniendo en cuenta si la podés desarrollar en pocos minutos. Todo este pacto social tiene que ser a través de un compromiso de responsabilidad. Vamos a trabajar y desandar el nuevo empleo en un compromiso de responsabilidad. Los mejores ejemplos son aquellos que se practican con alguna terminología. Dice que una vez la viveza criolla enfrentó el conocimiento, se puso una mariposa en la mano y dijo: si la aprieto porque me dice que está viva y le muestro que está muerta, o viceversa, si me dice que está muerta, la dejo vivir. Y el conocimiento le dijo simplemente: la respuesta siempre estará en tus manos. Nosotros somos la pregunta, la respuesta siempre estará en tus manos. Vamos a desarrollar nuestros temas porque creemos que la crisis es una oportunidad y porque creemos que Fénix puede ser útil en lo que vendrá. Muchas gracias. En línea de los ejes planteados por Oscar en la presentación del espacio, vamos a hacer un pequeño análisis de los posibles cambios en los escenarios de producción, de consumo y la adaptación del empleo a esta nueva situación. Evidentemente hemos pasado por algo totalmente atípico, impensado. Hemos tenido situaciones económicas, cíclicas, que nos han hecho modificar cosas que estaban predeterminadas. Ha habido tipos de empleo, de actividades comerciales que se modificaron por situaciones de recambio de tecnología y demás. Hoy lo que nos sucede es que hemos cambiado obligatoriamente los hábitos. Hemos pasado meses de aislamiento donde la forma de consumo se ha modificado. Entonces, desde ese lugar, obviamente, se replantea todo un nuevo escenario en cuanto a las modalidades de intercambio. Esto hace que han aparecido nuevas modalidades comerciales, como la más notoria, donde la mayoría ha hecho primeras experiencias, o mucho mayores que las habituales, es la del comercio online. El comercio online, que a todos nos ha modificado nuestro modo de consumir, porque ya no es el hábito del consumo por proximidad, sino que el producto viene directamente a tu domicilio. ¿Eso qué implica? Modifica lo que es el comercio de proximidad habitual, donde uno tenía contacto directo con el producto. Hoy es totalmente diferente y probablemente podamos acceder a productos de cualquier lugar del país en tiempos que eran impensados. Hoy en 3-4 días te puede llegar un producto de Chaco o de cualquier lugar. Entonces, esto va a tener un impacto muy fuerte en una actividad comercial que es la que teníamos instalada de toda la vida. ¿Qué puede pasar a partir de esto? Bueno, que se replanteen los vínculos comerciales.
que cosas paralelas a ese tipo de comercio, como la inversión inmobiliaria en locales comerciales, empiece a tener algún tipo de caída en función de que ya el comercio de venta directa no tenga la misma rentabilidad que tenía antes. O sea, va a haber todo un concatenamiento de situaciones nuevas que, bueno, veremos cómo nos adaptamos, porque en definitiva este escenario pospandémico es absolutamente novedoso. Tener previsiones casi es imposible, porque, a ver, estamos empezando a ver algunas señales donde hay una reactivación económica, donde nosotros tenemos un dato muy puntual, que en el mes de abril, a partir del inicio de la pandemia, hubo una caída económica de un 18%, inédita también. A partir de mayo hubo una recuperación de un 10%, o sea que estamos viendo un fenómeno en forma de V y que no se ha modificado. Esto probablemente nos lleve a terminar un año en una tendencia de alza de la actividad económica y genera una inercia de las mismas características para el año que viene. Por otro lado, se han cerrado acuerdos en términos de economía, negociación de deuda, acuerdos financieros, que también generan un sinceramiento en la economía real, donde ya se puede prever qué disponibilidad va a haber de inversión de parte del Estado, que hoy tiene una postura proactiva en función del desarrollo de la industria nacional, del recambio de importaciones. O sea que evidentemente hay un escenario que seguramente va a ser favorable a una nueva generación de empleo. Y esa nueva generación de empleo, afortunadamente, va a estar y de demanda de producción, no solo de generación de empleo como producto de demanda de producción. Esa demanda de producción, afortunadamente, las empresas tienen hoy una capacidad ociosa de la maquinaria instalada de un 47%. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser necesaria una inversión en infraestructura, en maquinarias para absorber ese crecimiento. Otra acción indirecta es que vamos a tener también una oferta de empleo que va a poder ser absorbida inmediatamente. Bueno, a grandes rasgos, esto es lo que se prevé que va a pasar en un escenario de producción y empleo. Va a haber después que hacer análisis de lo que es Estado como motor de la producción, relación, leyes del mercado consumidor y recursos naturales con escenarios de preservación del ambiente. Este es un esbozo de lo que iremos desarrollando en los próximos programas. Muchas gracias. Muy contento de poder estar con todos ustedes en este inicio de este proceso y de este nuevo emprendimiento que implica el debate de ideas, de pensamientos, de sentidos, de diversas posiciones políticas que tienen que ver con de una gran diversidad de temas, y en la cual me toca tratar de introducirnos alrededor de la temática de la política en la Argentina y en el contexto latinoamericano. Para comenzar, voy a tratar de referirme a un tema que nos convoca a todos los argentinos, que ha definido los últimos años, diría últimas décadas, de la política en nuestro país, y a partir de la cual se puede entender muchos de los problemas que tenemos y mucha de la falta de soluciones. Generalmente le decimos la grieta, pero es esta lógica de confrontación permanente que tenemos en esta sociedad
que a veces nos inmoviliza y no permite que podamos avanzar las distintas parcialidades en el proceso de una construcción común. Esta grieta que privilegia la confrontación a partir de creer que la propia verdad es la única verdad que existe y que la verdad del otro es absolutamente inválida y hay que tratar de destruirla. Esto que impide entonces que podamos tener un análisis crítico de nuestras propias visiones y de las visiones de los demás, y a partir de ello poder entender que todos tenemos un poco de razón en nuestros diagnósticos de lo que pasa en el país y tenemos un poco de razón en cuáles son las soluciones posibles, pero también el otro tiene cosas importantes para aportar desde su visión y desde sus capacidades. Yo creo que esta forma de gerenciar la política en la Argentina lo que ha hecho es inmovilizarnos, porque nos ha impedido poner lo mejor de cada sector, lo mejor de cada mirada, lo mejor de cada propuesta al servicio de una construcción común, y lo único que ha hecho es inmovilizar esas fuerzas para que la confrontación las anule permanentemente. Yo digo que la respuesta a esto tiene que ser tratar de salir de ese pensamiento binario, de ese pensamiento en blanco y negro, esa concepción de que hay un amigo y un enemigo y nada más que eso, y en esa lógica de amigo-enemigo nosotros somos los buenos y los otros son los malos. Y la verdad que yo creo que no se trata de buenos y malos, sino que se trata de poder encontrar entre todos los argentinos, entre todos los sectores, un diagnóstico común de cuál es la verdadera situación, las verdaderas causas profundas de la crisis en las cuales estamos insertos hace décadas, y entre todos hacer desde ese diagnóstico las propuestas necesarias para poder salir. Es decir, lo que tiene que ver con la construcción de políticas de Estado, es decir, de políticas que sinteticen acuerdos básicos a partir de los consensos necesarios de los sectores populares. ¿Y por qué digo de los sectores populares? Porque creo que sí, aquí hay una divisoria real, al lado de la irreal de la grieta, que es que en la Argentina la verdadera confrontación tiene que ser entre aquellos sectores que defienden los intereses populares, y defino como intereses populares a todos aquellos intereses que le hacen bien, que generan un crecimiento a los trabajadores, a los pequeños empresarios, a los sectores más empobrecidos de la sociedad, que muchas veces padecen las situaciones más adversas, contrariamente con algunos sectores de privilegio, algunos sectores de concentración económica, de concentración de poder y de grupos de privilegio corporativos que se benefician con políticas que transfieren recursos de los sectores más necesitados o de los sectores populares y trabajadores a estas clases. Me parece que ahí hay una verdadera división, y en ese sentido podemos volver a Irigoyen, a Alem, para entender lo que era la causa de los desposeídos, que era esto mismo que estoy señalando, o a Perón en el 45, que también planteó la necesidad de la justicia social para todos aquellos relegados, los cabecitas negras. La chusma de Irigoyen son los cabecitas negras de Perón. También podemos volver a los planteos del socialismo, al socialismo democrático, que tantas leyes sociales ha promovido en la Argentina desde el principio del siglo pasado, y otros sectores también, no solo políticos, sino también sociales, que en conjunto o por separado han defendido estos intereses populares. Lamentablemente la historia también de la Argentina es la historia del desencuentro de estos sectores y de estos partidos, y como decía Alfonsín, muchas veces los golpes de Estado que defendían los intereses de los grupos más concentrados de la economía se colaban entre la división de los sectores populares. Por eso creo que la síntesis de lo que planteamos hoy es la necesidad de la unión de los sectores populares, de la lucha por los intereses de quienes más lo necesitan, de quienes más ofrecen al país y de quienes tienen jugado su futuro dentro de este país, porque hay otras clases que pueden tranquilamente elegir vivir en otros lugares geográficamente hablando. Y digo, en definitiva, como conclusión, me parece que la estrategia que debemos darnos quienes creemos ser parte de esos sectores es la de confluir
en la construcción de propuestas que puedan permitir un país que genere más desarrollo, más trabajo, más distribución de la riqueza y más derechos para todos.